Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Israel Zúñiga, soy terapeuta ocupacional, formo parte del equipo de SIGA y hoy quiero conversar con ustedes acerca de un tema bastante interesante y muy común en la consulta como terapeuta del área de rehabilitación, en donde atendemos a una población adulta mayor que acude a requerir de nuestros servicios producto de haber tenido un accidente dentro del hogar, dentro de ese entorno que se supone es el ambiente más seguro y confortable para el individuo, pero que en muchas ocasiones puede también asimismo brindar un sinnúmero de obstáculos, barreras, dificultades y contratiempos que pueden repercutir de manera progresiva en la salud y en el mantenimiento del autocuidado y de la independencia del adulto mayor. Quiero compartir con ustedes pantalla para explicar algunas cositas de manera muy breve. Espera un momento. La charla de siga. A ver. Eso es. Pues una vez más, hoy voy a conversar, como vemos ahí en pantalla, eh, acerca de la prevención de accidentes en el hogar. Mi nombre es Israel Zúñiga, soy terapeuta ocupacional y formo parte del equipo de SIGA. A ver. Ok, primero definamos un poco qué es un accidente, ¿no? Un accidente, sobre todo los domésticos, son los más comunes, son las caídas de las escaleras en el baño o en las habitaciones, también los golpes, los cortes y las quemaduras o las intoxicaciones con producto de limpieza, medicamentos y también los atragantamientos y las lesiones por contacto con electricidad, que ustedes dirían, pero eso es algo muy difícil o poco probable que le ocurra a alguien en mi casa o a un adulto que es una persona ya consciente y no es un niño, ¿no? Definitivamente las quemaduras, el adulto al tener que realizar o cocinar sus propios alimentos, se puede quemar. Al tomar un líquido, muchas veces tienden a asfixiarse o a toser o a tener dificultades durante la deglución. Electrocuciones. Hay muchas veces que el adulto tiende a reparar sus propias cosas, sus propios artefactos o conserva artículos que son muy viejos o que están deteriorados y eso puede ser un factor de riesgo. Caídas, pues el caminar sobre sus propios pies, a cualquier individuo nos puede pasar que nos caemos. Ahora alguien que tiene un problema con la visión, que tiene también, adicional a eso le sumamos ingesta de muchos medicamentos, muchos fármacos, entonces, problemas también que digamos le dejan objetos o le mueven los objetos en el hogar, eso también puede ocasionar una caída. Bien. Quiero explicarles un poco acerca de esta diapositiva. Eh, ¿Lo sabían que los accidentes domésticos son la tercera causa, por lo general, de visita según la literatura, de la consulta para los adultos mayores, a los servicios de urgencia de los centros de salud o hospitalarios por parte de la población adulta mayor? Además, las consecuencias que estas ocasionan, los accidentes dentro del hogar, vamos a tener que pueden dificultar lo que es la movilidad del individuo. También a su vez esto va a traer como consecuencia que ese individuo muchas veces, dependiendo del tipo de lesión o de afección que tenga, no solamente se puede ver comprometida su movilidad, sino que también se puede ver comprometida su independencia, como vemos en la diapositiva, y vamos a tener un individuo que en su momento era totalmente independiente, hasta productivo, y que se va a ir deteriorando o limitando para hacer cosas y que producto de un accidente en el hogar, inclusive puede quedar encamado y siendo totalmente dependiente de alguien que lo va a tener que asistir para realizar sus cosas. Otro de los grandes problemas que tenemos con el adulto mayor que sufre un accidente dentro de su propio hogar
es que esto le va a ocasionar o le va a acarrear inseguridades, le va a traer muchos miedos para poder volver a realizar sus cosas. Y estos miedos, estas inseguridades, traen como consecuencia que la persona se limite para hacer actividades. Y al limitarse para hacer actividades, poco a poco, entonces él mismo va disminuyendo su nivel de independencia y su nivel de actividad, porque teme a volver a que este accidente le ocurra, principalmente entre toda la gran gama de cosas que le puede pasar al adulto mayor, pues tenemos el más común y el de mayor incidencia en la área de la consulta son las caídas. Entonces, nadie se quiere caer. Entonces, el adulto ya, donde los sientan en la mañana, allí se queda todo el día o prefieren no levantarse de la cama para evitar el exponerse a algo que ya le ocasionó un trauma no solo físico, sino también en su estado anímico y en su estado emocional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Definitivamente está comprobado que la prevención es fundamental, que eso nos ayuda, pero ¿cómo vamos a lograr prevenir el tener un accidente o el caernos? ¿No? Teniendo unos hábitos saludables que nos permitirán conservar una buena salud física y mental. Se debe realizar siempre algún tipo de actividad física, al menos 3 días a la semana durante unos 30 minutos. También todo eso va a depender de del grado de comorbilidad o del grado de actividad o de nivel física o de capacidades que tiene el adulto mayor. No podemos creer que luego de escuchar esta charla y que tenemos en casa a un familiar de 90 años, vamos a ponerlo a hacer 30 minutos de ejercicio. No, la actividad física debe ser progresiva y de acuerdo a las capacidades del individuo. Por eso es muy importante consultar en todo momento a su médico y que éste también le brinde la referencia al personal de rehabilitación, al terapeuta físico, al terapeuta ocupacional, que vamos a medir cuáles son las capacidades de ese individuo para poder entonces tratar de mantener ese grado de independencia, que creo que es lo más bonito de llegar a la edad adulta, el mantener nuestro máximo nivel de independencia, ser lo menos dependiente posible. Como les pues mencionaba, es imprescindible visitar al médico para mantener controlado nuestro estado de salud y nuestra vigilancia con respecto a la medicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Les mencionaba que las caídas es uno de los principales enemigos del adulto mayor dentro del hogar. Una simple caída nos puede cambiar la vida porque puede tener consecuencias físicas importantes como fracturas o contusiones, y eso también se puede experimentar problemas en el estado de ánimo, como les mencionaba hace un momento, depresión, ansiedad, reniego a querer hacer las cosas por protegerse. Entonces hay que evitarle al adulto mayor eso lo más que se pueda. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el adulto mayor? Pues definitivamente el envejecimiento, que lleva a la reducción de la capacidad auditiva, como les mencionaba hace un momento, la capacidad visual y esa facilidad de respuesta o agilidad a la hora de tener que salvar una caída o esquivar un obstáculo. Entonces, eso es muy importante. La medicación juega un papel trascendental porque hay medicamentos que causan letargo, adormecimiento, somnolencia, cansancio, o que inciden en el estado de ánimo también del paciente. Y bueno, los relacionados con el entorno, que es la charla en sí, pues las actividades de la vida diaria, como levantarse, sentarse, caminar, bañarse, sobre todo si los suelos son muy lisos y la iluminación es escasa. Como terapeuta que visito a nivel domiciliario, me he topado con hogares en los cuales la iluminación es muy pobre y los bombillos son lámparas muy antiguas en las cuales tienen poca ventana, bombillas que alumbran muy poco, pisos demasiado lisos, y entonces el gran problema es que uno no planifica el hogar pensando en el futuro. Uno se ve siempre fuerte, sano, hábil,
y así planifica su hogar. Entonces, este hogar se va quedando corto en los requerimientos que a lo largo de la vida nosotros vamos teniendo. ¿Cuáles son los principales detractores de aquel individuo y que pueden causar problemas? Vamos a hablar por sectores del hogar. En el portal y las escaleras, bueno, hay que siempre utilizar, tratar de usar una rampa. Es imprescindible colocarle barandillas a los lados a los adultos mayores. También a nivel de los suelos, en la entrada de la casa o en la entrada de las habitaciones, en la entrada del baño principalmente, o en el área de la lavandería. En la entrada de la lavandería, tratar de colocar cintas antiderrapantes o antideslizantes de tal manera que el individuo al salir o entrar de un diferente entorno no tenga ese riesgo de caerse. Colocar sus antideslizantes en la cocina y en el baño. Yo les recomendaría que si ustedes son alguien que está construyendo su hogar hoy, utilice un suelo, una baldosa o una losa que sea rugosa en el baño, principalmente en la ducha y en la cocina de igual manera. Hay baldosas muy bonitas, pero que tengan superficie áspera, de tal manera que evites las caídas. Al adulto mayor debe tratar de evitar suelos mojados, irregulares y desniveles. En la medida que sea posible, el área de la lavandería es un área que muchas veces es un área riesgosa. En las baldosas, cuando elegimos para el piso, tratar de utilizar colores uniformes. Hay diseños que son como si fuese un tablero de ajedrez, y eso a un adulto, a un individuo que tiene problemas de visión, que ha perdido esa capacidad de diferenciar el espacio, el fondo, calcular, algo que calcular cuánto yo debo de estirar una pierna para poder llegar a un lugar. Entonces, si tenemos estas baldosas de diferentes colores, eso también puede ser un problema a la hora de desplazarse de un entorno al otro. Evitar tener cables regados en cualquier entorno del hogar, dentro del dormitorio, en la sala, principalmente si combinamos entonces áreas húmedas con tener cables o sogas por el piso. Eso puede ser un factor de riesgo de caídas. Todo lo que tiene que ver con los asientos, los entornos donde el individuo se sienta. Sillas y sillones con apoyabrazos y respaldos es muy importante, porque eso, por lo menos yo tengo una silla en este momento. A ver, esta silla tiene un apoyabrazo en la cual le facilita al adulto mayor poder impulsarse para levantarse. Eso es muy importante. El respaldo de una silla debe tener una textura que no sea ni muy blando, que el individuo se hunda, se tienda a hundir, ni tampoco debe ser muy rígido. Recordemos que el adulto mayor pierde masa muscular, entonces mantener a un individuo sentado durante muchas horas sobre sus glúteos, en donde la parte ósea va a estar haciendo un contacto hueso, mayugando la piel y luego contra la silla, eso puede ser un riesgo de úlcera más adelante. Entonces, tratar de mantener un respaldo del asiento donde se van a reposar los glúteos que sea bastante cómodo para el adulto mayor. De ser posible, estas sillas tratemos de que sean un poco altas, de tal manera que siempre las rodillas estén al mismo nivel de las caderas, o incluso las caderas estén por encima de las rodillas, de tal manera que esto le facilite al mismo poder incorporarse y lograr lo que es la verticalización. En los baños, que es uno de los lugares en donde hay mayor incidencia de accidentes, sustitución de la bañera por el plato por el plato de la ducha, alfombrillas que sean antideslizantes dentro y fuera de la bañera o de la ducha. De ser posible, que el adulto mayor hasta se seque dentro de la ducha y no tenga que salir a buscar la toalla y exponerse a caminar mojado, aunque sean pocos pasos lo que tenga que dar. Colocar barras de apoyo para entrar y salir. Más adelante en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco mejor cómo deben ir colocadas las barras en el baño. Tener especial cuidado, otro punto ya que es muy importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva,
Hay que educar al adulto mayor a tener mucho cuidado a la hora de sentarse. Ellos a veces tienden a tirarse cuando se van a sentar. Llegan al punto, caminan, caminan, llegan al punto y luego se dejan caer. Eso es muy importante cambiarlo. Hay sillas de plástico que no toleran que no toleran el impacto y lo que hacen es esas sillas se abren o la silla se quiebra. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de vestirse y desvestirse, tenerlo siempre en un punto de apoyo cerca y enseñarle a ese adulto mayor, a ese cuidador, que cuando éste lo va a hacer, tratar de, si se va a colocar el panty o se va a colocar el calzoncillo, hacerlo sentado, para evitar el perder el equilibrio. A la hora de calzarse los zapatos también, que sea en un solo plano y de ser posible, que los zapatos incluso ya ir cambiándolos a zapatos en los que nada más tenga que meter el pie o que se ajuste con un velcro o cierre mágico, como también se le llama. Y de repente también ya a cierto tiempo evitar zapatos que utilicen cordones, ya que por el hecho de que se les suelten los cordones se vayan a enredar o por querer ir a amarrar los cordones pierdan el equilibrio y se puedan caer. A la hora de acostarse y levantarse de la cama, hacerlo, tratar de hacerlo siempre de un lado de la misma. Yo recomendaría incluso que de ser posible la cama tratar de pegarla a la pared de tal manera que el acceso a la misma sea siempre el mismo, pues, para la redundancia. Hacer las compras, usar un carro en vez de cargar varias bolsas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el adulto va al supermercado, que agarre y lleve el carrito del supermercado y ahí ir depositando las cosas, tratar de no usar canastas y de ser posible ir acompañado. Si este pues no le gusta o tiene todavía las facilidades de ir al super solo, de utilizar la ayuda del empacador que lo lleve al vehículo. También de esta manera evitamos riesgos de asalto. Recordemos que un adulto mayor, un individuo que lo ves con todas las bolsas del supermercado, independientemente de la edad que tenga y que tiene que empezar a buscar las llaves para abrir el vehículo y que adicional a eso hace supermercado de noche, entonces puede ser víctima de un atraco. Entonces, ¿qué tenemos que modificar en ese adulto? Que vaya de día al supermercado. Tratar de que enseñarle a que haga su supermercado con el carro, de pedir ayuda hasta llegar al vehículo si es un adulto que todavía maneja. Entonces, esas son cositas que aunque son tips que parecen inútiles, traen mucho beneficio. Eh, Tareas en la casa, pues disminuir lo que es el planchar, subirse a escaleras, a la hora de poner a andar la lavadora, tratar de que el entorno esté lo más seco posible, cargar poca ropa, o sea, cargar poca ropa en canastas, de tal manera que evite el esfuerzo por manejo de carga y que muchas veces lo puede hacer de una manera inapropiada. Definitivamente, en el adulto mayor hay muchas cosas que hay que cuidar. Ya hemos hablado de que la importancia del ejercicio físico y tener una dieta equilibrada van a ser factores determinantes a la hora de prevenir caídas, ya que estas nos ayudan a tener una mejor y mayor capacidad de reacción. Adicional a eso, no, el tener ese ímpetu o esa rutina con el ejercicio físico nos va a traer como consecuencia una mejor capacidad en nuestras habilidades de la vida diaria y en todo lo que tiene que ver con la parte de la locomoción y la parte motora del individuo. Así que yo les recomiendo hacer alguito por nuestros adultos mayores y que nuestros adultos mayores también sean parte de ese proceso de habilitación y de rehabilitación y de mantenimiento de su nivel de independencia. Otro punto que es muy importante, si usted tiene un adulto mayor en casa y ese adulto mayor se queda solo porque usted tiene que ir a trabajar, los niños van a la escuela y él tiene periodos en los cuales pues queda solo, porque es un individuo que es dependiente y no necesita de un cuidador, siempre es recomendable tener todos los teléfonos de los estamentos de salud y de seguridad disponibles.
bomberos, 911. Adicional a eso también, mantener un contacto estrecho con algún vecino que sea de confianza, en el cual usted pueda decirle que por favor esté cada cierto tiempo pendiente del individuo, de su familiar. Otro factor, otro tips que sería muy bueno es que de repente usted coloque algún tipo de timbre en el hogar que sea muy ruidoso, de tal manera que si este adulto mayor sufre una caída, él pueda, si tiene la facilidad de llegar a este timbre, hacerlo sonar, o que él mismo también mantenga un teléfono en el cual los números sean fáciles de ver, de identificar, de tal manera que si se cayó en el baño, pues no tenía los lentes consigo, él pueda marcarle a alguien, tenerle un número de marcación directa, y de repente no marque todos los 8 dígitos, sino que solamente con mantener presionado la casilla número 2, automáticamente repique la llamada en alguien que pueda auxiliarle de inmediato. Bueno, esta es una charla bastante breve, corta, pero me faltaba la siguiente, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Esto es el área del baño, cómo colocar esas barras de tal manera que sean un facilitador, porque muchas veces cuando colocan barras y se compran solo por la fiebre de querer colocarlas y de querer mejorarle la condición de salud a su familiar. Pero todo esto conlleva un gran análisis y un gran estudio. Por ejemplo, colocar una barra en el inodoro, frente al inodoro, hay que determinar si ese individuo le es mucho más fácil unas barras que vayan a los laterales o si una barra que vaya frontal, y si es frontal, a qué altura, porque si él tiene hay que evaluar si este tiene la fuerza de prensión o de agarre y a nivel de los miembros superiores para alarse, en lograr impulsarse y lograr el quedar vertical. Entonces, la altura de la barra a donde se coloca es sumamente importante. En el baño o en la ducha, en donde tenemos mayor riesgo de caída dentro del baño por ser un ambiente húmedo, si el individuo tolera poco tiempo el estar de pie, sería bueno colocar una silla de tal manera que la actividad del baño sea realizada estando sentado o sedente. También esto le facilita al cuidador el poder estar más pendiente de lo que es la actividad del baño en sí y no tener que tener varios factores en mente a la hora de estar realizando la actividad de la ducha del individuo, como tengo que bañarlo, pero también a la vez tengo que cuidarlo que no se me caiga. Entonces, definitivamente cuidar a un adulto mayor es todo un arte y cuidarse uno mismo es toda una inversión en la cual debemos siempre estar pendientes. Así que recuerden tratar de mantener el mayor nivel de actividad posible, tratar de llegar a una edad adulta mayor de una forma independiente, buscar siempre la asesoría de los profesionales de la salud y apoyarse en grupos como lo son SIGA, que tratan de brindar la mayor y la mejor atención a nuestros adultos mayores desde una forma multidisciplinaria con un equipo de tanto médico y de rehabilitación que comprometidos con la salud y el bienestar físico e integral, mental de nuestros pacientes. Así que me despido de ustedes, siempre agradecido por poder llegar a sus hogares y compartir un poquito de conocimiento, el cual sé que repercutirá de la mejor manera en cada uno de ustedes. Chao.